Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto. Bueno, pues con este tema de las elecciones en Europa y específicamente en Francia. Decíamos hace un rato, Macron no tiene un partido político, surge de la propia burocracia, rompe algunos paradigmas, algunas cuestiones incluso personales, pero al final, pues gobernar, y sobre todo en el sistema francés, donde es un sistema semipresidencial, donde hay un presidente y hay un primer ministro, ¿no? Y la asamblea pues es como el poder judicial, el legislativo, en fin, no tiene partido, por lo tanto, pues quiénes van a ser los diputados que lo pudieran apoyar, y se lanza a un reclutamiento, por decir así, de gente. Sí. Cuéntanos un poco de eso, Mariane y Juan Luis. Mira, bueno, sí, efectivamente, y tiene muy poco tiempo de poder generar como una campaña con gente que lo van a apoyar en la asamblea, ¿no? Y yo me acuerdo desde hace mucho tiempo, la primera vez que había un presidente de un partido y un primer ministro de otro partido, fue así como inconcebible en Francia, porque siempre el gobierno estaba del mismo partido, entonces ya tiene un poquito de experiencia de convivir. Pero, la cohabitación famosa. Sí, sí, exactamente. Pero sí todavía le cuesta, ¿no? Especialmente en un sistema presidencial. Entonces, apenas nombró gente en su gabinete, ya se quedó con la promesa de tener un equilibrio de género, entonces son casi 50-50 entre mujeres y hombres, como un poquito como Justin Trudeau de Canadá. Entonces ahorita lo que tiene que hacer es buscar, y yo también creo dentro de los partidos ya existentes, gente que quieren asumirse a su partido, pero como también Luis dijo, pues en Francia la gente no se ha cambiado de un partido a otro, entonces va a estar muy, muy interesante si se dejan o no, y si dicen, bueno, al menos hay que crear como una apertura. Pero, y eso es la otra parte, Marine Le Pen tampoco tiene mucho apoyo en la asamblea, entonces si ella realmente quiere seguir en ese juego, también va a necesitar reclutar gente para que porque de todas formas había como 30% del electorado que votaron por ella. Si quiere eso reflejado en la asamblea, también va a necesitar personas y reclutar, ¿no? Sí, entonces, yo en realidad no sé cómo lo va a hacer, es medio complicado, ¿no? Pero está como más sexy la de Macron, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de ese reclutamiento, ha sido muy sorprendente. Claramente una situación inédita en Francia, en la que el presidente tiene que salir a la calle a reclutar, y tiene que salir, para decirlo así, de verdad, a reclutar figuras para que compitan para la asamblea y al mismo tiempo Macron te pueda tener cierto margen de maniobra para gobernar. Sí. Yo matizaría, digamos, el margen de maniobra en Europa y particularmente en Francia, que a diferencia de México y de América Latina en general, en Francia hay una excelente carrera burocrático profesil. Un servicio civil de carrera burocrático profesional que es a lo mejor no es el mejor del mundo, es de los mejores del mundo, en donde claramente, digamos, la operación del gobierno funciona. Y funciona muy bien independientemente de quién esté en los principales puestos políticos. Creo que esa es una salvedad que le permite, me parece, un cierto respiro frente a las grandes políticas que tendrían que aprobarse en la Asamblea y con el apoyo de otras fuerzas políticas. A mí me parece que al final, independientemente del éxito que pueda tener Macron de poder afiliar gente nueva, profesionistas que deseen formar parte de este En Marche, a mí me parece que va a tener que sentarse a la mesa básicamente con los partidos que siguen ahí, porque no han desaparecido, ahí están, y que además se van a movilizar para las elecciones legislativas del próximo mes, y que me parece no van a tener
tampoco tan pocos votos. A mí me parece que los socialistas siguen siendo importantes en los distritos y en las provincias francesas. Los de la Unión por un Nuevo Partido Popular de Sarkozy, que sigue siendo importante ese partido, ahí se irán también, y Marine Le Pen también, me parece, con su Frente Nacional. Tuvo 11 millones de votos Marine Le Pen en la elección presidencial. Entonces, digamos, creo que al final va a ser una asamblea muy heterogénea y va a tener que sentarse Macron a negociar con ellos. ¿Qué ventaja puede tener? Que las grandes políticas que está arrojando son políticas que han salido también y han sido compartidas en alguna medida por la derecha y por la izquierda tradicional francesa. Yo pensaría que no está tan complicado en ese sentido. Oye, pero... Perdón. A ver. Lo que yo estaba pensando que sí va a ser tan heterogéneo, tal vez Francia también va a tener un gobierno de coalición. Sí. Eso va a ser todavía más interesante, ¿no? En términos de las políticas. Entonces tienes un presidente que no tiene el apoyo de un partido, pero que para tener una mayoría en la asamblea sí van a tener como un gobierno de coalición. Ahora, ahí me imagino que también por los diferentes temas, con un servicio civil muy fuerte, como el que mencionas, pues lo que está en juego son que ya lo dijo Macron también, grandes reformas que le den sustentabilidad al Estado francés con todo el tema de bienestar social, pensiones, el estado de bienestar. Y por el otro lado, cómo lo puede ser más competitivo, menos, reforzar su economía, etc. Y ahí parecería como que se requieren algunas reformas de gran calado que pues a algunos les gustarán, pero a otros no. Sí. ¿Cómo ves? Sobre todo, Enrique, porque Francia tiene el 10% de desempleo, que es uno de los más grandes de Europa. Y ya tiene años debatiéndose en Francia prácticamente todo en torno a las variables del empleo, de la producción, y los sindicatos franceses son muy importantes. Sí, así es. Y muy fuertes. Son muy importantes, son muy fuertes, influyen mucho y efectivamente pueden ser una variable fundamental porque se quiere modificar interesantemente la jornada laboral, seguir bajando la jornada laboral, seguir bajando la edad de la jubilación. Hay por ahí una propuesta que solamente se trabajen 3 días a la semana, en fin. Es decir, hay propuestas muy heterodoxas, digamos, pero el gran desafío de Macron es el desempleo, claramente, y por ahí van muchas de las cosas que tendrá que discutir. Y ahí va a entrar el tema de la Unión Europea, porque la Unión Europea está exigiendo a los países que cumplen con ciertos requisitos para, pues, en términos de su manejo económico, macroeconómico, etcétera, etcétera. Y Francia ni Alemania han cumplido con eso. Por ejemplo, la tasa de deuda, etcétera, etcétera, ¿cómo se llama? El presupuesto y todas esas cosas que sí Francia ha sido, pues, no cumpliendo con esos requisitos, pero sí impusieron medidas muy fuertes a Grecia, a España, a Polonia, perdón, no a Polonia, pero a Portugal, a Italia, pero Francia y Alemania no. Entonces, Macron ya habló con Alemania, con la canciller Merkel, para decir si Alemania lo podía apoyar, etcétera, etcétera. Pero Merkel también dijo, bueno, tengo también mis elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, él va a tener que hacer cambios que varios de los países, tanto en el sur, pero también en el norte, ya han pasado. Por ejemplo, en el caso de Holanda subieron el año de jubilación a 67, bajaron la seguridad social y todo eso, y en Francia no, precisamente por los sindicatos, bueno, por también tener un gobierno socialista. Entonces, si él quiere cambiar eso,
va a tener que pelearse en dos frentes, sí, ¿no? pero Sarkozy empezó, ¿no? Sarkozy logró aumentar la edad de retiro, si no me equivoco. Así es, y bajó las horas de la semana. Y bajó las horas de la semana. Laboral, así es. Sí, digamos, ya hay antecedentes en ese sentido. Y por eso es interesante, pero sigue, digamos, la discusión de cómo mejorar la productividad, sobre todo. Pero a mí me parece algo fundamental, una de las posturas políticas de Macron en un discurso de la victoria, en el que señalaba que su gran desafío será desactivar la ultraderecha. Es decir, quitarle la insatisfacción, el malestar, el enojo a los que votan por el Frente Nacional. A mí me pareció interesante eso, porque de alguna manera él planteó, en Francia no podemos permitir que siga avanzando la ultraderecha con el discurso de odio, de enojo y de hartazgo como lo tiene. Y todo eso tiene que ver con políticas económicas, porque ahí es donde está centrado el discurso de Marine Le Pen. Sí, nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos en un momento. Estamos con ustedes en Contexto. Volvemos.